¿Están listos? Porque el Señor viene pronto y tenemos que estar listos como la novia que espera por el novio. Y saben que nunca he visto una novia que no esté radiante en el día de su boda. Recuerdo a mi esposa más bella que nunca el día que me casé con ella. Recuerdo a mi hija el día que se casó. Todas las bodas que yo he hecho, cada una de ellas, la mujer está más radiante que nunca. Mujer, tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, no sé si estés lista igual de radiante para tu Señor, porque el Señor viene pronto. Tienes que estar listo con todo, no distraído, no por ningún lado. Tienes que saber que el Señor ya viene por nosotros, viene por su iglesia y viene a establecer su reino. Y para nosotros es motivo de mucho gozo, mis hermanos, gozo indescriptible. Así es de que, bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Por favor, qué gusto y qué gozo que estén aquí, mis hermanos. Gracias a Dios que es bueno, que siempre nos permite tener gente dispuesta, lista para escuchar su palabra en este tiempo maravilloso, tan especial, donde paramos nuestras vidas para escucharle. Creemos firmemente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Creemos firmemente que cuando abrimos la Escritura, Dios está hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Creemos que su palabra no cambia, que es nuestra ancla firme, que si queremos luz para nuestras vidas, solo la vamos a encontrar aquí, en su Escritura, ¿no? Por eso la predicamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es nuestra máxima autoridad y sabemos que nos ha transformado. ¿Cuántos les ha transformado la palabra de Dios, mis hermanos? Ha transformado mi vida y ha transformado la vida de muchas personas. Por eso la predicamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, y lo haremos de aquí hasta que el Señor venga. Y hemos llegado a esta carta del libro de Santiago, la contracción entre Santi Jacob, Santiago, ¿verdad? Jacobo, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de eso en la introducción, hijo de José y María. Y la historia nos dice que este Jacobo era un hombre consagrado al Señor. ¿Cómo le apodaban? El viejo rodillas de camello. ¿Por qué? Porque se la pasaba 8 o 12 horas diarios de rodillas orando al Señor. Yo creo que yo me paso como 5 minutos y ya siento que se me torció la espalda. Imagínate estar 8, 12 horas de rodillas, orando por la iglesia, orando por el Señor. Esto habla de un hombre que dependía de Dios. Así nosotros necesitamos depender del Señor, mis hermanos. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Es bueno que memorices, es bueno que vengas a la iglesia, es bueno que hagas todas esas cosas, pero tienes que ponerte de rodillas y buscar al Señor, ¿no? La historia dice que murió apedrado por el año 62 después de Cristo, como Esteban, y murió diciendo las mismas palabras del Señor: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Y dicen que no podían estirar sus piernas cuando lo iban a meter a su caja, porque de tan acostumbrado que estaba, más tiempo pasando de rodillas que parado. Escrita, ¿verdad? ¿Por qué fue escrita? Creemos que Jacobo escuchó las palabras de Jesucristo. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos a estar viendo, hoy nos toca también una carta bien directa, mandato tras mandato, al menos 50 imperativos vemos aquí. El verso clave que ya estamos por llegar a él dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Y esto es Santiago, un manual práctico para nuestras vidas, para que examinemos nuestra fe. Acuérdate lo que dijo el Señor en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, esto es Santiago, un desafío, pero también una oportunidad de que evaluemos nuestra fe y que tengamos una fe genuina, ¿verdad? Una fe genuina para que al fin y al cabo no nos diga el Señor: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. No quieres eso en tu vida. Y nos ha dado diferentes evidencias de lo que es, una fe genuina, ¿no? En primer lugar nos dijo: ¿saben qué? Una fe genuina persevera y crece en el fuego de la prueba. No tropieza, sino crece, ¿verdad? Aprende a caminar en el valle de sombra de muerte con su Señor. La fe genuina aprende. La fe genuina también conoce y cree la perspectiva divina acerca de la riqueza y la pobreza. Eso vamos a hablar hoy un poquito más, de las cosas materiales. No solamente la fe genuina crece en pruebas, se sostiene, se mantiene firme delante de la tentación, porque como lo vimos, sabe su origen, el origen de la tentación, el desarrollo de la tentación, y aprende a pararla a tiempo. Y vimos la semana pasada, terminando el capítulo, cómo
la evidencia de una fe genuina responde a la Escritura. ¿Te acuerdas? Lo vimos con detalle. Una fe genuina no solamente oye, sino cree y pone por obra. Y nos dijo en uno de los versículos: somos nuevas criaturas, nacimos de la palabra de Dios, somos la valiosa posesión del Señor, equipados para manifestar su naturaleza. Y lo primero que nos dice es: ¿cómo respondes a la Escritura? Con una lengua controlada. Dice: listos para oír, siendo oidores de primer nivel, ¿no? Gente que escucha, gente que medita, no nada más lo que otros le dicen, sino especialmente lo que Dios habla, gente que pone atención. Y luego que al hablar, al estar hablando, refleja esa comunión con Dios, con ese amor por sus hermanos, ¿no? Gente llena del Espíritu Santo que nos enseña, manifiesta dominio propio, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Creyentes, ¿verdad?, que estamos seguros de que nuestra propia ira no va a producir la justicia de Dios, ¿no? Entonces eso nos dice Santiago. La fe genuina está enfocada no en su propia justicia, sino en la justicia de Dios, en que se cumpla la justicia de Dios, ¿no? No en que se me haga justicia a mí por lo que me hicieron, ¿no? Otra cosa es que la fe genuina no solamente es oidora, sino hacedora de ella. Y nos dio la clave, ¿te acuerdas? Desháganse de toda inmundicia, de toda abundancia de malicia, santifíquense con el agua de la palabra. Segundo, acéptenla, recíbanla con mansedumbre. El Señor ya la implantó en sus corazones, porque es poderosa para librar su alma de estos horribles conflictos y pecados de falta de amor y de todo este asunto que vamos a ver hoy. Practíquenla. Y por último nos dice: evalúen constantemente a la luz de la palabra su fe. Dos cosas, lo vimos con claridad. Una lengua controlada por el Espíritu Santo manifiesta una fe genuina. Una lengua no controlada por el Espíritu Santo manifiesta una fe vacía. Eso es lo que nos dice. Dice: el tal se engaña. Si no guarda su lengua, el tal se engaña, ¿no? Entonces dice: son miembros de la familia de la fe. Por lo tanto, manifiesten eso. Y el día de hoy vamos a continuar con otra evidencia de fe, ¿verdad? De la fe genuina. Santiago va a hablar varias veces con cuestión a la economía, al dinero, a los ricos, a los pobres. Algo estaba pasando, yo creo, como pasa aquí, ¿verdad? Pero mucha de la gente había venido a pobreza en aquellos tiempos, precisamente por la persecución, y los ricos estaban haciendo, de ese tiempo con Santiago, los fariseos, los saduceos, estaban arrancándoles todo, literalmente los arrancaban de su hogar y estaban quedando muchos en pobreza. Y por lo mismo, el desafío también vendría siendo ese, ¿no? Abandonar la idolatría de las cosas materiales y el dinero, ¿no? Y si te acuerdas, lo primero que nos dijo Santiago fue que si alguien es pobre, les estaba diciendo a ellos y a nosotros, nos dice: pues enorgullezcanse, Dios te está honrando, ¿no? Y también les dice: si eres rico y te están humillando, enorgullécete de esa humillación, porque Dios te está cuidando de no amar las cosas de este mundo. Entonces, y nos dice: no confíes en eso. Santiago 1:11 dice: de la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Y hoy vamos a ver esta otra evidencia de la fe genuina. Un aspecto importantísimo, mis hermanos, de tener la perspectiva correcta en las cosas materiales, ¿no? En cuanto a juzgar a nuestro prójimo y no juzgarlo por apariencias, y la importancia de no hacer acepción de personas, favoritismo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dijo: no juzguen según las apariencias, ¿no? Sino con justo juicio. Dice Pablo, les dijo eso a los corintios: el que disfruta de las cosas de este mundo como si no disfrutara de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Hay una perspectiva divina que los cristianos necesitamos tener al respecto de todas estas cosas. Hoy vamos a aprender de eso. ¿Cuánto peso tiene el hacer acepción de personas o tener favoritismo? ¿Qué tan grave es, como decimos en esta palabra tan popular acá, es ser racistas, ¿verdad? A veces no necesariamente tiene que ser por el tinte de la piel, sino simplemente el no amarnos unos a otros por igual, ¿no? Y de eso va a hablar Santiago el día de hoy. Hoy vamos a ver lo que Santiago tiene que decirnos de esto, y por eso yo titulé este mensaje: la fe genuina no practica favoritismo. Y vamos a darle lectura ahí, Santiago 2, del 1 al 13. Vamos a estar estudiando hoy. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado,
¿No hacéis distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos mismos los que les arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgredor de la ley. Así hablad y así haced como los que habrán de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, bendice tu palabra, Dios. Dame sabiduría, dame de nuevo, Señor, y danos corazones dispuestos a escuchar. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y entonces estamos eso, ¿no? La fe genuina no practica el favoritismo. Y el primer versículo nos dice eso: hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En primer lugar, la fe genuina no practica favoritismo, y tengo mi primer punto, porque entiende su identidad. ¿Quién es y a quién pertenece? Vas a ver cómo Santiago muchas veces dice hermanos míos, amados. Y eso es algo muy significativo, porque ahí comienza todo. Somos parte de una familia, mis hermanos. ¿Qué nos hace parte de esta familia? Lo que vimos en el capítulo anterior, lo que acabo de decir. Hemos sido nacidos por medio de la palabra de verdad, por el Evangelio, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y algo importante que nos está haciendo ver aquí Santiago es que esta familia en la fe no se trata de una estructura religiosa, no se trata de una confraternidad, no es un club social, no es un club social de amistades cercanas, gente que se junta porque tiene buena química, porque hablan un mismo idioma. Yo sé que eso nos ayuda mucho aquí en Estados Unidos en cuanto a la iglesia, porque muchos no tienen familia cerca, entonces la iglesia conforma eso, ¿no? Hay algunos que no tienen familiares, todo este tipo de cosas, pero precisamente la iglesia ayuda a esto. Pero eso no es lo que es la iglesia, ¿no? No es que tengamos en común idioma, no es que tengamos una etnia, la misma etnia de México o de algún otro lugar, no es estatus social o cultural o educación o algo así. Lo que nos está diciendo es que somos uno en Cristo. Es lo primero que tienes que saber. La Biblia nos declara que así hablemos chino y tengamos los ojos rasgados, o hablemos zapoteco y seamos morenitos y chaparritos, cuando estemos en el cielo seremos un solo cuerpo, uno nada más. Tenemos una sola esperanza de nuestro Salvador. Somos una familia. Delante de Dios tenemos el mismo valor y la misma belleza, y así nos ve el Señor. Y es lo primero que pone Santiago en tu mente. Somos parte de una misma gran familia. No importa el idioma, no importa todas estas cosas. Santiago 2:1 dice: hermanos míos, en primer lugar, somos parte de esta familia, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, establezcamos lo que nos está haciendo ser familia, la fe, ¿no? Es lo que dice aquí. Ahora, la fe es un don de Dios, pero ¿en dónde está posándose esta fe? Pues en Jesucristo nuestro Salvador. Y nos dice que Él fue coronado de gloria. Tú y yo somos miembros de la familia de Dios y estamos bajo la misma gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. Y Santiago es lo primero que hace, nos está ubicando. ¿Dónde estamos? Nuestra posición. Estamos bajo la gloria de Dios, somos parte de la familia de Dios. Partiendo de ahí necesitamos darnos cuenta que hay cosas que serían lógicas, que tendrían que suceder si somos parte de esa familia, y cosas que no. Y para comenzar nos dice esto: la gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice, es incorruptible. Si te pones a pensar en lo que es la gloria de Dios, en los atributos de Dios, Él es incorruptible, Él es eterno, Él es santo, Él es justo, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es eterno, Él es perfecto, Él es lleno de gracia, Él es lleno de amor, de fidelidad. Pero hay un atributo que es muy importante y que muchas veces pasamos de largo. Dios es imparcial, porque de eso vamos a estar hablando. Dios no tiene favoritos, no hace favoritismo. Dice Deuteronomio 10:17: porque Jehová su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces eso es algo que debes de saber de tu Dios.
Él no hace excepción de personas y nosotros también debemos reflejar esa imparcialidad, ¿verdad? ¿Qué significa acepción de personas? Es la palabra prosopolepsia, que significa literalmente levantar el rostro de alguien, pero basado en la idea de su aspecto físico, de su apariencia externa. Por eso se llama parcialidad o favoritismo. Entonces, lo primero que nos está diciendo Santiago es esto: la fe que tenemos en Cristo no es compatible con tener favoritismos. Ahora, no confundas favoritismo con el respeto que Dios te llama a tener de ciertas personas. Eso es distinto, son dos cosas. Por ejemplo, en Levítico 19:32 nos dice que debemos, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Dios te llama a tener ese respeto, ¿no? En Tesalonicenses 5, 12, 13 no está ahí, dice que reconozcas y ten en gran estima a tus pastores, ¿verdad? Los que gobiernan bien, dales doble honor o salario, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Nos dice en 1 de Timoteo 5, 17 que honres a las autoridades superiores. En Romanos 15, o sea, no hay nada de malo en esa situación, pero en este caso está hablando de favorecer a alguien por un interés económico o de influencia. Y nos da el ejemplo, versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, o sea, está hablando de dos personas que son visitas, están entrando a la iglesia, muy probablemente incrédulos, ¿verdad? En uno de ellos se le ve el poder económico, ¿verdad? Porque el anillo implicaba su chequera en aquellos tiempos, era su sello, ¿verdad? El otro trae un vestido andrajoso, eso significa sucio o barato o roto, ¿verdad? Entonces checa la imagen. ¿Qué sería lo primero que viene a tu mente si de pronto aquí llega una persona con un auto deportivo de $100,000, así, estacionándose, se baja con su traje de miles de dólares, ¿verdad? ¿Qué viene a tu mente, verdad? Cuando va entrando por la puerta y justamente por la otra puerta entra un homeless, un vagabundo así, oliendo a pipí. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, está hablando literalmente de estas dos cosas. Y en ese momento la iglesia de Jerusalén estaban viniendo a pobreza y estaba esta situación. Y acuérdate de eso, quizá el simple hecho de bañarse era un lujo. El simple hecho de, no es como hoy que vas a Old Navy y te dan 5 playeras por $5, algo así, ¿no? Pero en esos tiempos no existía eso, todo eso era un lujo. Y dice lo que va a pasar, fíjate, versículo 3. Si esto sucede y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, hermano, siéntese aquí en buen lugar. Y dices al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate bajo mi estrado, tú en el baño, mi brother, ¿no? Cosas así. Imagínate la escena. En aquellos tiempos no eran como las mega iglesias que hay aquí. Ahorita estas, como dicen aquí, este edificio, estas facilidades son preciosas. Estamos bien consentidos en este lugar. Pero imagínate en aquellos lugares. Había muchas necesidades, ¿verdad? Pero de pronto entra esta persona y al pastor se le van los ojos, ¿no? Pierde de vista quién es la cabeza en la iglesia. Pierde de vista quién es el sustentador de la obra, el redentor, el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sea en un edificio como este o sea en unos árboles allá en el país más pobre que exista. Ahora, algo interesante es que dice que no, dice, pues maltrata al rico y trata bien al pobre. Tampoco está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no haga diferencia de personas, que a los dos debe tratarlos exactamente igual, con el mismo amor, con el mismo respeto y con la misma atención, ¿verdad? Porque está haciendo menos al que según sus ojos no representa una buena bendición para la iglesia, ¿no? Al que huele pipí, por decir algo. Pero piensa, mira lo que está pasando si alguien piensa de esa manera. Santiago 2:4 dice, no hacéis distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. O sea, en otras palabras, si alguien piensa así, está haciendo algo que Dios no hace. Dios no le da un valor diferente a las personas basado en su aspecto físico, en su posición social. No hace una discriminación. Y eso no solamente es falta de respeto, de hospitalidad. Según este versículo es maldad. Porque lleva oculto un propósito depravado. Es estar confiando en esas cosas en lugar del Señor. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y cuál es la tendencia que tenemos nosotros? Nuestra tendencia pecaminosa es encasillar personas. Y tú fíjate en las iglesias que están alrededor, ¿no? En categorías, ¿no? Dependiendo de su apariencia, cómo se visten, de dónde son, su nacionalidad, su condición social, su personalidad, su educación, su riqueza, su influencia y poder, qué coche maneja, dónde vive. Y tristemente dentro de la iglesia de Cristo se da esta situación. Y aquí mismo en este país, ¿no? Y especialmente, ¿cuál es la frase favorita de cuando la gente rompe la ley?
el límite es 45, va a 60 y lo para el policía y dice, es un racista porque me paró. No, te paró porque ibas a 60, era 45, ¿no? Pero eso es algo muy importante. Esa es una frase que tenemos que tener cuidado, mis hermanos, para dirigirnos a nuestros hermanos. ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos, incluso aquí, para acercarte o no acercarte a alguien, ¿no? En la iglesia. No deberíamos, esto es algo muy importante, mi hermano, no deberíamos ser una iglesia de mexicanos, no deberíamos ser una iglesia de hispanos o de centroamericanos o de sudamericanos, ¿no? Porque eso se da. No deberíamos ser catalogados como, la iglesia de los ricos, la iglesia de los pobres, la iglesia de la gente preparada, la iglesia de la gente que no sabe tanto. Eso no debería existir entre nosotros, mis hermanos. Y aquí, con un idioma diferente, aún así, una iglesia está llamada a ser multicultural, multiétnica. En primer lugar, ¿sabes que no existe tal cosa como razas? No existe tal cosa. La ciencia confirmó lo que la Biblia ha dicho desde siempre. Somos una sola raza. Venimos de Adán y Eva todos, y eso genéticamente está confirmado, ¿verdad? Por si a alguien le interesa la confirmación de la ciencia. Pero ahora en Cristo todavía más. Somos una familia. Entonces, es algo que yo creo que el Señor nos está llamando en este texto, mis hermanos. No debemos ser ariscos con nuestros hermanos americanos. A veces lo somos. Tenemos que mostrarles nuestro amor, nuestro servicio. Aunque no sean mexicanos, aunque no sean del mismo estado de donde venimos, somos parte de una misma familia. Todos vamos a estar juntos en el cielo. Aunque sea así como yo, con un inglés cucho, pero muéstrales tu amor, ¿no? Con palabras, con actitud, porque eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que nos hace diferentes delante de un mundo incrédulo. Y es triste que dentro de la misma iglesia muchas veces no hacemos un solo esfuerzo por socializar con nuestros hermanos. ¿Y sabes cuál es el pretexto? El idioma. No tiene que ser así. Dios nos ama igualito a todos, ¿ok? Todas las cosas que nosotros marcamos, porque incluso en la misma iglesia marcamos nuestra línea, delante de Dios no tienen ningún valor. ¿Sabes que el Señor nos ve sin los estorbos que nosotros tenemos alrededor, sin los prejuicios que nosotros tenemos de este mundo caído? Para Dios todo es eternidad. Él sabe exactamente el valor, la cosa que verdaderamente tiene valor. Él conoce nuestro futuro, mi hermano. No solamente el futuro individual de cada uno de nosotros, sabe el futuro de esta tierra. Él sabe que todo eso por lo que tanto nos desvivimos se va a convertir en polvo, todo. Es más, tú puedes leerlo en 2 de Pedro, que va a haber una implosión y este mundo va a dejar de ser, va a dejar de existir, y solamente va a quedar lo que permanece para siempre. Por eso Dios está tan preocupado por nuestra fe, tan ocupado en nuestra fe. Tienes que poner eso en tu mente. Todo lo que tanto te preocupa, como tu casa, tus hijos, tu patrimonio, dejar un legado, un título, tu nombre en las redes sociales, millones de views, nada de eso va a existir en el cielo. ¿Sabes qué es lo único que va a existir en el cielo y que va a llenar todo en todos? La gloria de Cristo. Cuando llegues al cielo, no creas que vas a estar, oye, pues, ¿cuál es el cuarto de Moisés? Voy a tomarme un selfie con mi Moy, ¿no? Voy a buscar allá a Timoteo, a Pablo. No vas a estar haciendo eso. No van a estar premiando en los Grammys del cielo al ciudadano celestial del milenio. El único que va a tener la gloria en el cielo es Dios, porque es el único que la merece. Todos vamos a estar conformes, nadie va a estar inconforme. Pero eso es muy importante, mis hermanos, entender que esas cosas por las que hacemos separación entre nosotros no tienen que ser. Juan 5:44 nos dice, checa, con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Fíjate, nos encanta la honra de los hombres. Y es algo muy importante. No podemos, mis hermanos, no debemos manejar una doble moral. ¿Ok? Porque este asunto no es nada más del pastor. Tú también. Aquí, ¿con cuánta gente convives? ¿No? Acércate a tus hermanos. Ofréceles el amor de Dios. No tengas prejuicios de este tipo. Son prejuicios malvados. ¿Ok? Por sentirte más o por sentirte menos. Porque nos dejamos engañar por los valores de este mundo engañosos. ¿Te acuerdas lo que dice 1 de Juan 2:15-17? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si en alguno tiene el amor del Padre no está en ustedes, ¿verdad? Yo le estoy diciendo otra versión, pero dice aquí, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, deseo insaciable por lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino viene del mundo, y el mundo acaba junto con todo lo que la gente tanto desea y por lo que hace sus
sus escoges, ¿no? Con este sí me junto, con este no me junto, este no me le acerco, ay, no, este me cae regordo, ay, no, este sí. Entonces, tienes que quitar todo ese tipo de cosas, mi hermano. ¿Ok? Nuestro Dios no es así. ¿Sabes que la palabra está llena de versículos en contra de la parcialidad? Llena. En contra de dejarse llevar por la codicia, en contra del engaño de la soberbia, de creernos más o creernos menos. Mira Romanos 15, 5 al 7. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Qué hermoso, checa ese versículo, es precioso. Para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Dios. Un solo corazón y a una sola voz. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Acéptense, decídanlo, no estén poniendo rollos de que no, pues es que no le entiendo su cultura, no, pues es que no le entiendo ni cómo habla, no es así. Ahora, checa, nos da otro versículo el cual echa abajo totalmente la falsa doctrina de la prosperidad que ha permeado tanto a la iglesia. ¿De qué habla esto? No, te enseña, esta falsa doctrina te enseña, ¿estás enfermo? ¿No tienes dinero? Tienes pecado oculto. ¿No tienes dinero? No tienes fe, ¿no? Entonces, por lo tanto, detrás de la raya, ya con los chafitas, ¿no? O al revés, ¿eres rico, estás sano? No, hombre, pues tienes la bendición del Señor, es un cristianazo, ¿no? Nada que ver. Mira lo que dice, punto número 2. No hace excepción de personas, ¿por qué? Porque ama lo que su Señor ama y aborrece lo que Dios aborrece. Dice versículo 5, hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Interesante, mi hermano, cómo la Biblia muestra al mundo al revés, ¿verdad? Nos endereza, porque lo que acabamos de leer, a los hombres nos encanta recibir la gloria de los hombres y por eso escogemos nuestras amistades en ese aspecto que no está bien, pero terminan menospreciando la gloria que viene de Cristo. Ahora, nos acaba de decir en el capítulo anterior, y esto te choquea la mente, ¿no? Bueno, al que está enfocado en las cosas de este mundo, porque Santiago dice, ¿eres pobre? Siéntete mediocre y ponte las pilas para que seas alguien en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Que dice, ¿estás en una situación de pobreza? Siéntete orgulloso, Dios te está exaltando. ¿Eres rico y caíste en la pobreza? No, pues haz algo para que te levantes otra vez y te vuelvan a poner el nombre en los más ricos del universo. No es así. Dice, gloríate en tu humillación. Y por eso, si tienes tu corazón en las cosas de este mundo, escuchas esto y dices, no, no me gusta. A mí me gusta más que me digan que yo soy el hijo del rey. Eso suena más bonito, que yo puedo, que todos mis deseos Dios me los cumpla. Pero cuando haces eso terminas menospreciando la gloria de Dios, porque Dios dice aquí, ha escogido a los pobres de este mundo. Pero checa otra vez, vuelve a decir, hermanos míos amados, otra vez, eres miembro de una familia diferente. ¿Cuántos cristianos hay acá, mis hermanos? No nos regimos por los valores de este mundo. ¿Ok? Los valores de este mundo fueron diseñados y creados por Satanás, por el príncipe de este mundo, para engañar a los incrédulos y que la luz no les resplandezca. Pero mira lo que me gusta esa frase, ¿qué dice? ¿No ha elegido Dios? Wow, mi hermano. Léelo otra vez conmigo. Ahí dice, ¿no ha elegido Dios? O sea, ¿qué valdrá más la pena? ¿Lo que este mundo elige que vale o lo que Dios elige que vale? ¿Verdad? Vas a tener que hacer una decisión, porque de acuerdo a esa decisión tú vas a declarar tu verdadera identidad, tu familia, tu rey y tu reino. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Acuérdate, dice la Biblia que no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Ok? Dios eligió a los pobres de este mundo, a los que el mundo considera inferiores, ¿verdad? Por toda la escritura puedes ver cómo Dios es el que ha elegido a los desvalidos, es el Dios de los desvalidos y los quiere rescatar. Mira, David, Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, lo que nos dice es que cuando tú te preocupas por los pobres, estás manifestando la naturaleza de Dios, ¿no? Y Dios va a juzgar a los que oprimen a los pobres, ¿no? Mira Proverbios 14:71, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, ¿verdad? Entonces, checa otra cosa interesante, dice que Dios los eligió para algo. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que tengan hambre todo el tiempo y pidan limosna y vivan tronándose los dedos? ¿Eso dice?
No, Santiago 2:5 dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Otra vez, checa cuánto Dios valora tu fe. Ahora, no está hablando de que alguien por el hecho de tener una situación económica de pobreza tenga una mayor moralidad, ni tampoco está hablando de que alguien por ser rico ya sea malvado. No está hablando de eso, porque no es así. Tú conoces los dos extremos. Mira de lo que está hablando. Es que Dios tiene propósitos específicos cuando alguien pasa por esta situación. Primera de Corintios 1:26 al 29 dice, pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero checa lo que dice, no son muchos. ¿Qué implica eso? Que sí hay sabios, que sí hay poderosos, que sí hay nobles. De hecho, ¿te acuerdas del joven rico? Cuando viene y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice la ley y él le dice, vende todo lo que tienes y déjalo. Pero hay algo muy interesante que dice que Jesús le dio y le amó. ¿Ok? No está hablando de que la pobreza en sí misma traiga moralidad o espiritualidad. Está hablando de aquellos que se niegan a sí mismos. Está hablando de aquellos que deciden no confiar en las riquezas de este mundo para sentirse felices, para sentirse protegidos o realizados. Está hablando de aquellos que se entregan a Cristo, que confían en Él, que deciden que Él es lo que los va a llenar todo en sus vidas antes que cualquier otra cosa en el mundo, y que lo que tiene el mundo es para llevar a cabo sus propósitos. ¿Te acuerdas? Ya lo vimos, versículos 10 y 11, ¿de qué se trata y de qué está hablando? Mateo 19, 23 y 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Lo vimos, ¿te acuerdas? Alguien que tiene mucho tiene de más de qué preocuparse cuando el Señor le llama. El joven rico que tenía montones de riquezas y su preocupación por las riquezas no le permitieron venir a Cristo, se fue triste. Y checa el énfasis, no es que los que no tienen nada, dice los que le aman, no los que quieren ganar una reputación de religiosos, no los que pretenden ganarse el cielo con obras de justicia y hacen votos de pobreza, sino aquellos que han visto la gloria del Señor, el amor del Señor, han sido conquistados por Él. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno? Dios sacó de él una legión entera. ¿Sabes en qué se convirtió la vida del gadareno una vez que fue libertado? Cristo. Él quería estar con Cristo, el Señor lo mandó a hablar de eso, pero él quería estar con Cristo. ¿Te acuerdas de Pablo? Pablo cayó de espaldas, merecía que el Señor lo acribillara en ese momento. Recibe misericordia. ¿Y cuál fue el deseo de Pablo de ahí en adelante? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el Señor mismo le preguntó a Pedro, Pedro le preguntó al Señor, Señor, pues es que nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a tener? Mira lo que les dijo en Mateo 19, 28 al 29. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, en fin, Jesucristo no tenía dónde posar su cabeza y con su pobreza nos enriqueció. Entonces nos tiene que quedar claro esto, mis hermanos. Los valores del reino de los cielos no son los valores de este mundo. Tenemos que hacer una decisión. Es muy claro. Date cuenta cómo los enemigos de la cruz han introducido los valores de este mundo en la iglesia. Cuidado cuando escuches eso en la televisión. No todo lo que brilla es oro. ¿Ok? Los valores del cielo no son compatibles con los valores de este mundo. La Biblia es muy clara. Codicia, la jactancia de mis sueños, de mi éxito, yo, eso no viene del Padre, sino del mundo. Eso contamina la iglesia. Versículo 6 dice, pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No crees que es una inconsistencia, mi hermano? O sea, eso lo puedes ver en cualquier clase social o en lugares incrédulos, es de esperarse. Pero en la iglesia, eso no puede ser. No puede estar. Nosotros tenemos que quitar esta mente de decir, yo no me junto con estos, yo no me junto con aquellos.
Tenemos que pedirle a Dios por una iglesia multicultural, mis hermanos. Tenemos que pedirle a Dios porque podamos llevarnos bien y poder servir a nuestros hermanos americanos, no que cuando lleguen nos mentamos de nuestra conchita y ni los pelemos. No podemos hacer eso. Somos la misma familia, ¿ok? Pero por otro lado nos dice aquí, les dice a estos hombres que estaban diciendo, no, pues ya llegó el millonario con su coche de $100,000, pues hay que tratarlo bien, ¿no? Pero dice, se les olvida algo muy interesante. Obviamente está hablando de estos hombres que estaban lastimando la iglesia, porque ahorita voy a hablar de eso. Dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que les arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? O sea, en primer lugar, Dios no está en contra de los ricos, ¿ok? Eso es algo que tienes que quitar de tu mente. Abraham era muy rico. David, pues era el rey David, imagínate. Lidia, la primera convertida en la iglesia de Filipos, era muy rica. La palabra nos enseña también en los evangelios que mujeres de alta sociedad sostenían el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Quién se encargó del entierro del Señor? Nicodemo y José de Arimatea, dos hombres influyentes en la política e influyentes en dinero, ¿ok? Entonces, Dios no está en contra de bendecir materialmente a alguien, ¿ok? Dios no está en contra de una mayordomía piadosa de nuestros bienes. Pero siempre viene a mi mente, por ejemplo, Richard Hamlet, el director de Global Ministries, el dueño de la radio, ¿no? Un hombre adinerado que ha utilizado todos sus recursos para el crecimiento del reino. Y como él hay muchos. No se está refiriendo a ese tipo de ricos, porque no por el hecho de ser rico es ser malo. Eso debemos quitarlo de la mente. O no por el hecho de ser pobre es ser bueno. Se está refiriendo a hombres ricos impíos, como los del tiempo de Santiago, como estos fariseos o saduceos. Hacían tres cosas. Primero, los oprimían, ¿verdad? Los hacían trabajar y no les pagaban bien poquito, abusaban de ellos. Segundo, los arrastraban a los tribunales. Esto quiere decir que encontraban cualquier excusa para demandarlos y quedarse con todas sus posesiones y dejarlos en la calle. Y número tres, y más importante de todos, mi hermano, blasfemaban el buen nombre de Jesucristo. ¿Y qué estaban haciendo estos? El rico, trátalo bien, ¿no? Solo por el hecho de que es rico. Pero es increíble que así sucede, mi hermano. Y es algo que también tenemos que aprender nosotros, porque hay gente que prefiere ser amiga de gente que blasfema el nombre de Cristo, y a veces no con su boca, pero sí con sus actos. Y no solamente es amiga de esas personas, sino que lo admira y quisiera tener la vida de esas personas. Acuérdate, una cosa es tener amigos inconversos para hacer luz para ellos, ¿ok? Y mostrarles a Cristo. Dios te manda a hacer eso. Pero otra cosa es muy diferente, es que los prefieras a ellos a tu comunión con tus hermanos en la iglesia. Eso no es un buen síntoma. Confiar más en la amistad de un inconverso, en la ayuda de un inconverso o de un desobediente, más que en la ayuda de Cristo. Eso no está bien, mis hermanos. Checa, porque es interesante cómo hay gente que no le interesa la iglesia de Cristo. Es más, hasta la difama, les choca la iglesia, lo que se hace en la iglesia, pero fuera de ella, es mi mejor amigo. No puede ser. Debes reconocer esto. Cristo ama a su iglesia, dio su vida por ella. Cristo ama Calvary y Compañerismo Cristiano. Cristo ama cada iglesia que exalta el nombre de Cristo sin importar su nombre. Y debes de saber que Dios se goza con esa iglesia. Y a lo mejor es una iglesia de gente pobre o una iglesia de gente vil y menospreciada, pero Dios nos ha escogido para que seamos ricos en fe, para hacernos sus herederos. Entonces, no deberías amar de esa manera o idolatrar de esa manera a los que aborrecen al amante de tu alma, que es Jesucristo. No deberías idolatrar así a los que odian a tu Señor. No hay nada de virtud en que alguien sea rico de este mundo y sea grande y blasfeme al Señor. Por eso nos dice que se trata entonces de algo muy importante. Cuidado al juzgar, cuidado al hacer acepción de personas, cuidado al setear el valor de tus hermanos, si lo estás haciendo por cómo se viste, por si tiene educación o no, por dónde se mueve. Cuidado. Punto número 3. Porque entiende que la naturaleza del cristiano es el amor. Y esta parte es bien bonita, bien básica, pero me tocó mucho mi corazón y espero que toque el tuyo también. Dice así, ¿de qué se trata todo este rollo de hacer acepción de personas? ¿Cuál debe ser el filtro? Versículo 8. Si en verdad cumple la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces checa eso. Tener favoritismo va en contra del carácter de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso.
Va en contra de la fe cristiana, nada que ver. Va en contra de que Dios eligió a los pobres. Y número 3, muy importante, está en contra de la ley real de Dios. Es una transgresión, no es un pecado pequeño. ¿Ok? Y no está hablando no del si es que, es el sí de la afirmación. Cuando estás haciendo acepción de personas, no estás cumpliendo la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y al revés, cuando no haces acepción de personas, estás amando a tus hermanos. Y es muy interesante que Santiago, ¿cómo le llama la ley? ¿Qué? Real. ¿A qué se refiere? ¿A qué es la ley verdadera? No, está hablando que es la ley suprema, la ley más alta. ¿Sabes que este mandamiento del amor entre nosotros es la esencia y es la suma y es la sustancia de toda la palabra de Dios? El amor cristiano es lo que abraza toda nuestra fe práctica. Mira lo que dice Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, mira lo que dice en Romanos 13, 8 al 10. Dice: no debas nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué nos dijo Jesús en Juan 13, 34 al 35? Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Primera de Juan 4:9, el que dice, checa conmigo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y somos perfeccionados en nosotros. Uno más, para que veas lo que habla acerca del amor, la claridad. Checa eso, mi hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que está pasando por un mal rato. ¿Qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, esto es tan básico para nosotros, mis hermanos, pero a veces lo descuidamos tanto. Más allá de estructuras, de ritos, de tradiciones, la fe práctica se ve cuando practicamos el amor de Dios entre nosotros. Y esa es la diferencia del cristianismo a cualquier otra religión. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y nuestra respuesta: nos amamos unos a otros. Nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso, mi hermano? La psicología de hoy lo ha entendido equivocadamente, ¿no? Y lo entiende la gente así. ¿Y qué nos dice? Tu problema es que no te amas a ti mismo suficiente. Es lo que está diciendo Dios, ¿no? O sea, comienza amándote a ti mismo y luego vas a poder amar a tu prójimo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Nomás se crea un monstruo de egoísmo. Yo y al último yo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Está dando por sentado que ya te amas a ti mismo. O sea, no necesitas amarte más. Ya eres el más consentidote de ti mismo. Ya te idolatras, ya te amas incondicionalmente, ¿sí o no? Te cuidas, te sientes mal, te llevas al doctor, te sientes triste, te apapachas a ti mismo. Te da frío, no te vas al frío para que te dé más, no te tapas, ¿no? Si te equivocas, te justificas, te perdonas, te das 1000 oportunidades, ¿verdad? Eres tan paciente contigo mismo, tan misericordioso, tan lleno de gracia. Te preocupas por ti, te pones guapo, guapa, te vistes bien. Si otros pretenden meterse contigo, inmediatamente sacas todas tus armas, ¿no? Hey, no te metas con el rey, ¿no? Por eso estamos llenos de orgullo y de jactancia, porque nos idolatramos a nosotros mismos. Ya nos amamos demasiado. Acuérdate, no creas esas mentiras. El problema es que tienes una baja autoestima. Al contrario, la tienes tan alta que ya no te fijas en los demás y no valoras la gloria de Cristo. Jesús sabía esto, por eso nos está diciendo algo.
¿Quieres aprender a amar a tu prójimo? Solamente échate un vistazo a ti mismo. Mira la manera en la que te amas a ti mismo y comienza a amar de esa manera a tu prójimo y otro gallo te va a cantar. Eso es lo que está diciendo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Checas una lista de qué maneras te amas a ti y comienza a amar así a tu cónyuge, a tus hijos, a tu compañero de trabajo, y vas a ver lo que pasa. Versículo 9 dice: pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Acuérdate de algo: hacer favoritismo no solo es un descuido, es un pecado y es una transgresión. El pecado, ¿sabes qué es? No llegar a la meta, es intentarlo y híjole, no lo llegué, pues cometiste un pecado. No, pero la transgresión es diferente, la transgresión es más fuerte, porque aquí está la línea, y obstinada, desobediente y rebeldemente, no solo no llego y la cruzo. Dios dice no y yo que sí, ¿ok? Y muchas veces pensamos que no estamos tan mal y pensamos, no, pues es que no soy tan mala onda, no, pues no soy sicario, no adultero, sirvo en la iglesia, sí, decía malas palabras, pero ya no tantos como antes, ¿no? Pero descuidamos esto que es tan básico y tan importante. Si no andamos en este tipo de amor, mis hermanos, no tenemos derecho de llamarnos cristianos. No importa si das tus diezmos a tiempo, si eres pastor, si tienes un ministerio, si hablas en lenguas, si sabes teología. Dice 1 Corintios 13, sin amor nada eres. Y acuérdate que la contraparte del amor no es el odio, es la indiferencia. Son las dos cosas. La indiferencia, no, yo no me junto con porque se ve que tiene malas mañas. Cuidado, mi hermano. El Señor te llama y te manda a amar a todos aquí. Acuérdate, algo muy importante que necesitas entender es, y todos debemos de hacerlo, porque todos hemos caído en algún momento, necesitas dejar de quejarte y de decir, es que en esta iglesia no hay amor. Porque hay muchos que así lo piensan, pues es que habla de amor y de amor y de amor y no muestra el amor. Bueno, te voy a decir algo. El mismo amor que tú me exiges a mí que yo te tenga a ti, es el mismo grado de amor que Cristo te exige a ti que tú me tengas a mí. ¿Ok? Si tú me dices no me amas, yo te voy a decir tú tampoco a mí. ¿Ok? Yo tengo que cumplir mi responsabilidad delante de Dios y Él va a juzgar si lo estoy haciendo o no como Él me lo manda. Pero también igualito te va a exigir a ti. Acuérdate, el amor viene de dos vueltas, de ida y de regreso. O sea, nada de que aquí no hay amor, no tan rápido. El amor de Cristo, el amor que acabamos de hablar, comienza en mí mismo, ¿ok? Si tú quieres practicar este tipo de amor, no comiences exigiéndolo, comienza tú dándolo, ¿ok? El verdadero amor no se exige, el verdadero amor se reparte generosamente y no es condicional. O sea, pues es que ¿cómo voy a amar a ni me pela, ni me saluda, ni nada? Ese es el punto. Cuando mi esposa y yo comenzamos este ministerio hace 11 años, gracias a Dios que hay muchos como ustedes aquí, pero no toda la gente es amable. Es más, tú lo has visto en Cristo. Hay gente con la que has empezado que es arisca, que es desconfiada, que es fea. Pero sin embargo, cuando con el tiempo tú le empiezas a servir, le amas, le muestras que no tienes ningún interés que conozca la palabra de Dios, llegas a ser el mejor amigo de esa persona. ¿Te ha pasado o no? Eso es lo mismo, ese es el amor que tenemos aquí. Por eso la iglesia está así. Si tú vienes a la iglesia, no, pues es que nadie me habla, pues es que quién sabe qué. Comienza tú por amar, comienza tú por acercarte a las personas. Hazte disponible, bendíceles, porque ese es el amor del Señor. ¿Ok? Acuérdate, el amor conquista, no es al revés. Conquista a los demás. Yo muchas veces hasta lo vi como un challenge, ¿no? Para gente que era de a tiro, bueno, pues le voy a amar más, le voy a servir más. Ok, entonces es muy importante que recuerdes eso. El amor viene por los dos lados. Nada de que aquí no hay amor, no. Tú también tienes una responsabilidad, ya la tienes. Y tienes la misma responsabilidad que yo. Y el amor no se exige, se da. Versículo 10 dice, nos va a decir qué tan grave es esto de no andar en amor, mis hermanos, porque no hay excusa. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometas adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Como te decía hace ratito, es un pecado grave.
No es que lo dejes de lado, no es que pues no soy amoroso ni cariñoso ni nada, o no sirvo a los demás, pero en otras cosas me porto bien. No, no es eso. La ley es un todo, no la puedes separar. Algunos rabinos que tenían esta enseñanza de por obras, de que yo para acercarme a Dios tengo que portarme bien, hacer cosas, decían: mira, tú nomás agárrate de un solo mandamiento y cúmplelo a la perfección y ya estás del otro lado. Nada que ver. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Romper un mandamiento es como quien le da un pequeño golpe con un martillo en una esquina a un espejo. No, pues si nomás fue un pecadito por ahí, y tras se desquebraja todo. ¿Ok? Así de grave es desafiar la voluntad y la autoridad de nuestro Señor. Aparte de que la ley nunca nos fue dada para justificarnos, sino para mostrarnos nuestra total incapacidad. Para eso fue dada la ley, ¿sabías eso? Fue la ley para que vieras: no puedo. Entonces te lleva a Cristo, a confiar en Él por la fe, porque te muestra, tú no la puedes cumplir, pero Cristo ya la cumplió por ti. Y entonces al confiar en Cristo eres declarado justo. Por eso la Biblia eso le llama justificación por fe, no por obras. ¿Ok? Ser declarado justo por la ley para mí es imposible, porque la ley exige perfección. La ley me deja condenado, me deja convicto, me deja un solo camino: la fe en Jesucristo. Entonces Santiago está recordando esto, mostrándonos que si hemos sido justificados por la fe y obstinadamente pecamos en una situación aún más delicada como esta, tenemos un mayor problema. Nosotros tenemos un mayor problema aún que los judíos, porque estamos tomando la sangre de Cristo a la ligera. Nos está diciendo esto. Ve, checa mi punto 4 y último. Porque entiende el amor que ha recibido y lo puede manifestar. Dice, entonces lo primero es, si yo tengo que ver que es toda la ley y que es un pecado grave el hecho de que no ande en amor, ¿ok? ¿Qué tengo? La fe. Tengo que venir a la fe a Cristo, confiar en que Él lo hizo todo por mí y yo puedo confiar en Él y estoy caminando en Él ahora. Puedo ser perdonado. Pero número 3, dice aquí, punto número 4, perdón, el que entiende el amor que ha recibido y lo puede manifestar. Dice, así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, nosotros sí vivimos bajo otra ley diferente, no bajo la ley de Moisés. Pero ¿qué crees? La ley en la que está el cristiano, que es la ley de la libertad, es superior. ¿Ok? Nosotros tenemos todavía mayor peso que los judíos. Los judíos, ¿sabes qué? Tenían una excusa. ¿Cuál era la excusa? Que estaban en sus fuerzas y no podían cumplir la ley. Dios lo sabía. Pero nosotros, cada uno de ustedes, mis hermanos, Cristo ya nos hizo participantes de la naturaleza divina, por ejemplo. Tenemos la nueva naturaleza en nosotros. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, preciosas y grandísimas promesas, nos han sido dadas. En Cristo ya tenemos libertad para hacer lo que Dios nos pide. Podemos ser obedientes porque está el Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido equipados, tenemos un nuevo nacimiento. Dios ha implantado su palabra en nuestros corazones. El Espíritu Santo habita en nosotros. Toda buena dádiva y todo don perfecto que proviene de lo alto se nos ha sido dada. Podemos y debemos andar en los mandamientos de Dios. Y el mandamiento es este: ama a tu prójimo como a ti mismo, así como yo te amé. Y si nosotros estamos transgrediendo este mandamiento, ya lo estamos haciendo por obstinados, y es un mayor peso, porque estamos teniendo en menos la sangre de Cristo. Por eso es que tenemos mayor responsabilidad. Y por eso le llama la ley de la libertad, porque tenemos la libertad ahora de obedecer. Ahora, si estás en Cristo y has pecado, arrepiéntete y recibe perdón, pero para de vivir en hipocresía. ¿Ok? Santiago no se está refiriendo a los que caen ocasionalmente, está refiriéndose a alguien que vive en esa parte, ¿no? Aquellos que oyen y no hacen nada, y es su condición todo el tiempo, y piensan, pues es que estoy en la gracia, ¿no? Al cabo Dios me perdona. Nada que ver. Checa lo que dice el versículo: tu amor debe ser en tu boca, porque dice, así dicen y hagan. Lo que dices, como vimos la semana pasada, ¿no? Rápido para escuchar, lento para hablar, lento para la ira. Es tu boca, pero también tus hechos. El amor en servicio, ¿verdad? El ayudar a las personas cuando vienen aquí, las personas en la iglesia, no es tarea de una sola persona, es tarea de todos. Y Pablo nos habla de la imparcialidad. Mira, Romanos 2, 6 al 8, estamos casi por terminar. Dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esta manera demuestran que buscan la gloria, el honor, la inmortalidad que Dios ofrece, los que están bajo la ley de la libertad.
Versículo 8, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Versículo 9 al 11, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Entonces, si te das cuenta, la ley de la libertad, la fe genuina manifiesta su autenticidad por vivir en una vida que anda en esta ley, libre para obedecer, una vida transformada. La fe que no me ha cambiado es la fe que no me ha salvado. Y por último, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Está hablando de esto, ¿verdad? El amor trae misericordia. ¿Cuál es nuestra tendencia cuando alguien nos lastima, mi hermano? Me hizo, pero no, lo perdono inmediatamente. Ay, pobrecito, mira, me hizo mal, pero no, yo lo perdono. Venga, chiquito, no se preocupe. No, ¿cuál es nuestra tendencia? Venganza, ¿no? Que nos la pague. Señor, dame la unción de Elías para que baje fuego del cielo, Señor. Ilumínalo o elimínalo, ¿no? ¿Sí o no? Pero eso es lo que nos está diciendo Santiago. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tienes que recordarlo, lo que vimos en Sembrados en Buena Tierra. Con esto vamos cerrando. Fuiste engendrado de Cristo, eres miembro de la familia de Dios. ¿Sabes por qué? Por el perdón de Dios, porque recibiste misericordia, porque Dios no te dio juicio, te dio misericordia. Dios no te dio lo que merecías, Dios te dio perdón. Hermanos, nuestro Dios es generoso, es bueno, es perdonador, lleno de misericordia. ¿Sabes que si no fuese así, tú y yo ni estaríamos aquí? Dios ya no habría esperado 2000 años pacientemente, ya hubiera terminado con todo esto, pero no lo ha hecho, porque es paciente en misericordia. Es paciente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, no te estoy hablando del que te la hizo a ti, ¿no? Te estoy hablando de ti, de mí. Tú y yo merecíamos el infierno, mi hermano, la condenación. Tú y yo. Si hoy nuestro Señor Jesucristo aquí de repente llegara, así como IRS de repente, ¿verdad? Y abriera aquí y dijera, ¿saben qué? Voy a poner un video en alta definición de la vida de cada uno de ustedes. Te aseguro que hay momentos que desearías que la tierra te tragara. Y en especial si te pone esos pensamientos tan negros y asquerosos que pudiste llegar a tener. O esos momentos tan oscuros y vergonzosos, cosas que ni siquiera te acuerdes, pero se nos caería la cara de vergüenza. Y todo eso Dios lo tiene bien clarito, lo tiene ahí. Pero sin embargo, ¿sabes qué hizo el Señor? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. Y en lugar de condenarte y de condenarme, llevó sobre sí mismo esa vergüenza que tú y yo tendríamos. Decidió, en lugar de decir, pónganle el video ese Chuy, ya me cayó gordo. ¿Sabes qué? En lugar de hacer eso, el Señor decidió ser escupido, humillado, que le arrancaran la barba, que le arrancaran la piel de su espalda a latigazos, que lo atravesaran con clavos de la manera más cruel, que lo crucificaran desnudo. ¿Por qué? Pregúntame por qué. No tengo idea. Es que, aunque digas que fue por amor, no es lógico. Veo nuestras actitudes, mis hermanos, veo mis actitudes, porque no te estoy juzgando a ti. Somos orgullosos, indolentes. Somos tan débiles, tan volubles. Tenemos una terrible tendencia a la maldad, a la hipocresía, a la indiferencia a la verdad. Tan poco compromiso. Menospreciamos con una facilidad el amor de Dios. Y ¿sabes qué? Sigo impresionado de que Dios siga derrochando su amor por mí y por todos nosotros. Ese es nuestro Dios. Y esa es la gracia. Y es algo que necesitas entender, porque no disminuye ni tantito que Dios haya escogido y que me tenga aquí predicando, alguien como yo, alguien como tú, gente necia, infiel, y que trate con nosotros. Y que de verdad las bendiciones que dicen aquí sean realidad.
y estén sobre nosotros. No lo entiendo, pero lo creo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Misericordia. Y si tú o quien sea no eres capaz de ofrecer esa misericordia, es porque no la has recibido. Es porque no la has entendido. Es porque todavía piensas que Dios te debe algo y Dios no te debe nada. Es porque todavía consideras que hubo algo bueno en ti para que Dios te escogiera y no hay nada más alejado de la verdad. Tú merecías, como cada ser humano, haber dejado en el fondo del infierno. Pero si lo crees, por eso es que no das misericordia. Y te tengo malas noticias. Juicio sin misericordia se hará para el que no da misericordia. El que no perdone, el Señor no le va a perdonar porque no ha entendido el perdón de Dios. Mateo 6, 14, 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Por qué crees que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, mi hermano? Y eso tiene que ver con la acepción de personas. Porque tú puedes pedir todo el juicio que quieras de Dios para los que te faltaron, los que pecaron contra ti. Y con todo, hasta te rechinan los dientes y, Señor, yo quiero verlos sentados ahí en el banquillo de los acusados delante de ti, Señor. Y quiero ver cuando tú les des la sentencia, ¿no? Y reciban su merecido. Y al final quiero aplaudir. Bien hecho, Señor, les diste su merecido porque me faltaron. Fueron unos gandallas conmigo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú eres el siguiente en el turno. Y tú también debes mucho. Más de lo que te imaginas. Y tu juicio no va a triunfar. Y peor si al que tú acusaste y lo sentaron ahí, confió en Cristo Jesús, sabes que Jesús va a llegar como el abogado y Él se va a salvar. Jesucristo lo va a declarar inocente, pero tú vas a ser condenado. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si tú das misericordia, entonces con la vara que midas, ¿qué dice? Serás medido. Porque estás manifestando la naturaleza de Dios, al Dios que dices conocer. Dios que no quiere la muerte del impío. Dios que no se goza en condenar, pero que es justo y va a condenar la maldad y el pecado del que no se arrepienta. Dios que es tan justo, te voy a decir por qué Dios es tan justo. No perdonó ni a su Hijo unigénito. Lo entregó para que tú y para que yo saliéramos libres. Tuvo un costo bien alto. Y nos fue dado, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso. Y si en verdad lo conoces, lo sabes, lo sé. Tenemos que manifestar esa misericordia, mi hermano. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Puedes decir eso conmigo? La misericordia triunfa sobre el juicio. Y con esto me despido y oramos. Dice Ezequiel 18:23, para que conozcas un poco más de lo que es el Señor, de lo que es tu Señor y de lo que nosotros tenemos que manifestar. No podemos hacer acepción de personas, mis hermanos. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que vivan, que se aparten de su conducta perversa y vivan. Ezequiel 33:11. Diles, tan cierto como vivo yo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, porque has de morir. ¿Puedes ver el ruego del Señor? Primera de Juan 4:9-11. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Mi pregunta para esta tarde es, ¿habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios, mi hermano? Que no pueda manifestar misericordia, precisamente, probablemente es por eso. ¿Habrá alguien que esta tarde decida arrepentirse y darle la espalda a su indiferencia y a su desamor? ¿Habrá alguien que quizá no esté manifestando el amor de Dios y que sea un oidor de la palabra, pero un hacedor de ella? ¿Habrá alguien hoy que quisiera corregir el rumbo?
Te voy a decir que hoy es el día de la misericordia, mi hermano. Habrá alguien que quizá no haya visto antes de esta manera la misericordia, la bondad, la abundancia, la gracia de Dios sobre él. ¿Quisiera alguien entregarse por completo al Señor y comenzar a hablar y a manifestar esta misericordia? Si es así, mis hermanos, te invito a que oremos y te invito a que se lo digas al Señor en oración y que te pongas de pie y que lo hagas. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa, preciosa tarde, Señor, por recordarnos estas cosas tan básicas. A no juzgar y darle el valor a las personas por lo que no es, Señor, sino comenzar a verles, Señor, como tú les ves, Padre, amar lo que tú amas. Señor, a no mostrar favoritismo, Padre. Te pido por esta iglesia, Señor, que no hablemos del amor y de la gracia, Señor, nada más como conocimiento intelectual, Señor, sino que de verdad, Señor, podamos manifestarlo, Señor, entre nosotros, especialmente, Señor, entre aquellos que llevamos años aquí, Señor, y aún así, por una causa o por otra, Señor, no manifestamos este amor, Señor. No está bien. Estamos rompiendo la ley, Padre. Estamos rompiendo la ley de la libertad. Yo te ruego, Señor, que podamos ver nuestra responsabilidad, Señor, y podamos entender, Señor, que necesitamos andar en amor, que ese es tu deseo, Señor, que esa es lo más lógico, Padre mío, y es el mandamiento más básico. Padre mío, enséñanos este tipo de amor, Señor, el cual es misericordioso, pero también es verdadero, Señor, es justo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a no ir a ninguno de los dos extremos. Señor, yo te pido, Dios, que si hay cosas no resueltas entre nosotros, Padre, que las podamos resolver, Señor, porque tenemos todos la misma responsabilidad, Señor, y tu palabra dice, Señor, que si yo tengo esa responsabilidad, si mi hermano pecó contra mí, yo tengo la responsabilidad de ir y hablar con la persona, Señor, pero no para pedir venganza, sino para buscar perdón y restitución. Señor, ayúdanos, por favor, Padre, como iglesia, ayúdanos a avanzar en estas áreas, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia más amorosa que puede existir, Señor, con los que van llegando, Señor, con los que ya están aquí, y no importa los que van llegando nada más, sino también los que ya son viejos, Señor. Líbranos, Padre, de vivir en indiferencia unos con otros, Señor. Líbranos de echarle la culpa a otros, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, porque todos tenemos la misma responsabilidad. Señor, ayúdanos a recordar que tú eres la cabeza, tú eres el juez, tú eres quien hoy está aquí en medio de nosotros, Señor, y es a ti a quien vamos a rendir cuentas, porque eres tú quien nos salvó. Ayúdanos a recordar, Señor, que yo no soy el dueño de esta iglesia como pastor, eres tú, Señor. Eres tú, Señor Jesucristo, y a ti te traeremos gloria y honra, Padre. Vamos a hacer un cantito y nos despedimos. Vamos a cantarle. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero
Señor, entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, todo esto. Tu palabra dice que si alguno hubiese pecado, Señor, que confesemos nuestros pecados, y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Te pido por cada uno de estos pequeños que son tus ovejas, Señor, que tú amas, Señor, que has escogido, Señor. Y Señor, Dios me ama, Señor, no sé por qué, pero la Biblia dice así, y es una realidad, Señor, que creemos y que abrazamos con todo nuestro corazón. Pero ayúdanos a responder, Señor, andando en amor unos con otros y no haciendo acepción de personas. Protege nuestras vidas, llévanos con bien, Señor, y ayúdanos, Padre, a manifestar este amor, especialmente esta semana, Señor, y en medio de las pruebas, en medio de los pleitos, en medio de, Señor, de aquellas rencillas que no hemos arreglado. Dios, no podemos seguir así. Ayúdanos, por favor, a tomar cartas en el asunto, Señor, y poderlo arreglar, al menos en nuestros corazones, Padre, y poder, Señor, ver libertad en nuestras vidas. Y bendice a mis hermanos, llévales con bien. Bendice esta semana en el nombre precioso de Jesús, que tu luz resplandezca sobre nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana.